¿Qué vamos a tener, muchachos? Ahora sí que me adelanté un poquito y lo que hice fue recapitular. ¿A qué me refiero? Lo que veíamos la clase pasada. Comenzábamos a hablar de lo que era el modelo keynesiano. Aquí ya les puse los supuestos más generales y eran, pues, precisamente esta rigidez de precios y salarios, muchachos, ajá, que la demanda agregada ahora sí va a determinar la producción y el empleo, muchachos, que va a existir el desempleo involuntario. Acuérdense lo que yo les decía, el desempleo involuntario, muchachos, es que a pesar de que estamos calificados para ocupar algún puesto, no encontramos trabajo. Y por más que estableciendo flexibilidad de precios y salarios, muchachos, el supuesto clásico, no encontrábamos trabajo. Recuerden que este modelo surge en el contexto de la crisis de 1929. Eso hay que tenerlo, muchachos, muy presente. Estamos hablando de un modelo que ya tiene más de la crisis de 1900. Va a ser un siglo de esa crisis. O sea, faltan poquitos años. Estamos en 2020. Para el 29 faltan 9 años. Estamos a 9 años que se tenga un siglo, muchachos, del crack de 1929, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este contexto, muchachos? Hay una crisis de sobreproducción, los precios comienzan a caer, muchachos, pero a pesar de que son baratos, no los podemos adquirir, no porque no queramos, sino porque no tenemos dinero. Ese es el problema de la crisis del 1929, es una crisis de sobreproducción, de estancamiento económico y con la característica, muchachos, de que los precios comienzan a caer. Después tenemos, muchachos, en este sentido yo les comentaba que los economistas clásicos en aquel momento, muchachos, no es que no pensaran en cómo solucionar la crisis, simplemente que sus aportaciones daban más de lo mismo. Su conclusión, con base en sus supuestos, con base en sus modelos, con base en lo que ellos sabían era, en el largo plazo se va a restablecer el equilibrio. En el largo plazo, oferta y demanda encontrarán el equilibrio. El problema era, y se los he dicho, ¿qué tan largo es el largo plazo? ¿3, 5, 10, 15, 50, 100, 1000 años? O sea, ¿qué tan largo es ese largo plazo? John Maynard Keynes, en este contexto de la crisis, muchachos, empieza a levantar algunos supuestos de la teoría clásica. Bueno, ¿qué pasa si los precios no son flexibles, son rígidos? ¿Qué pasa si la política monetaria y fiscal no genera inflación? Y estas aportaciones, muchachos, no es que Keynes dijera yo quiero fundar una nueva teoría de pensamiento económico, sino que levantando estos supuestos clásicos, muchachos, se da pie a la nueva teoría del pensamiento económico, que es la teoría keynesiana, y se da cuenta que la política fiscal y la política monetaria sí van a tener impacto en las variables macroeconómicas reales. ¿Cuáles serán? Empleo, producción, salarios, tasa de interés, nivel de inversión, muchachos. Estamos hablando entonces de un modelo de demanda agregada, es decir, que la oferta agregada va a ser una línea completamente horizontal, muchachos, es rígida en ese sentido, porque los precios son rígidos y lo que va a determinar la producción, muchachos, van a ser las curvas de demanda agregada. Fíjense cómo ahora lo que se mueve es la producción, muchachos. Estoy pasando de Q0 a Q1, pero los precios siguen siendo los mismos. ¿Sí queda claro? Esos son los supuestos. Al ser un modelo de demanda agregada, muchachos, Keynes lo que va a hacer es partir del consumo, la inversión, el gasto de gobierno, muchachos, y el sector externo. Para este primer enfoque, lo que vamos a empezar a ver, muchachos, lo que vamos a suponer es una economía simple. Entonces vamos a poner que se empezará con una economía simple. ¿A qué me refiero con una economía simple? Que yo no voy a tener este sector externo, muchachos. Solamente me voy a considerar que mi demanda agregada va a depender del nivel de consumo que realizan los individuos de todo un país, muchachos, el nivel de inversión que se realiza, a estas dos variables las podemos definir como consumo privado, muchachos, más el gasto de gobierno. A eso estamos hablando de una economía simple. ¿Sí queda claro, muchachos?
Ok, pregunta, ¿puedo cambiar de... ¿Mande? Sí, quedó claro. Ok. ¿La dejo tantito o puedo cambiar? $30, profesora. Sí, claro que sí, muchachos. Es que les pregunto porque no los veo. Literal, yo creo que si regresamos a la clase y me dicen yo fui su alumno, voy a decir, no te conozco. Vamos a regresar hasta septiembre. Sí, pero bueno, el economista, ya le siento informarlo que de aquí hasta el final de los tiempos, hijo, yo voy a ser su profesora. Al que se, ay, qué chistosa. Yo doy micro avanzada y el seminario del EGEL, el módulo de economía de la empresa, el módulo de economía internacional. Ah, y lo veo en economía internacional también. Usted solo ha sido mi maestra por un día. O sea, aparte de esta clase, solo ha sido mi maestra por un día. ¿Por qué? ¿Te di reposición? Ajá, un día que no estaba nuestra maestra del grupo, Ajá. usted fue quien la cubrió. Y los torturé poquito. De seguro fue la maestra Raquel. Sí. No soy Sí, tan sí. mala. No soy tan mala. Nada más les genero miedo porque si no, hacen lo que se les da la gana. Pero me porto bien. Prometo. Bueno, no les puedo prometer nada, pero voy a hacer todo lo posible por no reprobar a nadie este cuatro. No, a mí no me repruebe. No, por eso les digo, no se preocupen. Cuando vaya a hacer el examen, vamos a ver nuestros problemarios, los vamos a resolver. Ustedes ténganme confianza. No soy tan mala gente. Ok, ¿ya puedo cambiar la pantalla, muchachos? Sí, Miss. Sí. Ok. Ahora sí que me adelanté un poco, muchachos. ¿Qué vamos a tener? Yo les dejé que investigaran una serie de definiciones, lo que decía su compañero, creo que era Fernando al inicio, que tenía algunas dudas. ¿Qué les dejé investigar, muchachos? Bueno, ¿qué era la propensión marginal a consumir? ¿Qué era el multiplicador keynesiano? ¿Qué era la propensión marginal a ahorrar? ¿Qué era la propensión media a consumir? ¿Por qué les pedí que investigaran estos simples conceptos, muchachos? Porque Keynes desarrolla, precisamente al hablar de un modelo de demanda agregada, muchachos, no sé si ustedes tienen claro el concepto de demanda agregada o si entienden la idea de lo que es la demanda agregada. ¿O qué creen que es la demanda agregada? ¿Qué se les ocurre que sea la demanda agregada? Si la oferta agregada es la producción de todos los bienes y servicios de una economía, ¿ustedes qué creen que sea la demanda agregada? Pues es todo lo que se demanda dentro de una economía, ¿no? Exacto, así tal cual. Ajá, ¿qué vamos a tener? Lo voy a poner como una pequeña nota en esta esquina, muchachos. Vamos a tener que la demanda agregada es la cantidad total de bienes que se demandan o que se consumen, para no definirlo lo mismo con lo mismo, que se consumen en una economía. Ojo, muchachos, no estamos hablando solamente del consumo de nosotros como individuos, sino que estamos hablando del consumo que realizan todos los entes económicos, desde el extracto más bajo hasta el extracto más alto. ¿Estamos de acuerdo? No estamos diferenciando. Estamos hablando precisamente, al ser la demanda agregada, cuál es el consumo de toda la población, cuál es el consumo de la industria, cuál es el consumo del gasto de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Esa es mi definición de demanda agregada. A partir de esto, muchachos, el primer elemento que destaca Keynes, al querer explicar cómo salir de la crisis de 1929, es hablar de la función de consumo keynesiana. ¿En qué va a consistir esta función de consumo, muchachos? Esta función de consumo va a partir de lo siguiente. Vamos a tener, mi función de consumo es C, C es consumo, y este va a depender del consumo autónomo, que es una C con barra, más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible.
¿Qué estamos diciendo, muchachos? Que el consumo que realizamos en el salón, pensando en el salón como una economía, muchachos, va a depender de un nivel, vamos a nosotros a tener un nivel de consumo, muchachos, sin importar nuestro nivel de ingreso. ¿A qué se refiere este consumo autónomo, muchachos? Keynes, a raíz de la crisis de 1929, denotó una característica. Piensen en Inglaterra en la crisis, muchachos, piensen en Estados Unidos en esa crisis y piensen en México en crisis, muchachos. La pregunta es, ¿dejamos de comer? No. ¿Dejamos de vestirnos? No. ¿Dejamos de Bueno, usar de comprar, zapatos? sí, ¿no? De comprar, pero ropa, lo básico. Vamos a suponer, hijo, que usted se queda Ajá, sin ropa. calzones. Ajá. A ver, vamos a ponerlo así. Te quedas sin calzones. ¿Vas a dejar de usar calzones? Si no hay dinero, pues nada. Vamos a andar al naturalista. Bueno, Ni modo. que sí, ni modo. Ok, muchachos. Periódico. Dice. Bueno, les va a sonar a risa esto, muchachos, pero sí. ¿Por qué les digo esto? Dicen, ahora sí que aplica esto para las mamás. No sé si tenga alguna alumna que sea mamá o tienen hermanitos chiquitos o esta expresión la ocupan mucho las señoras. Es muy de señoras. Uno como quiera, pero ¿y las criaturas? ¿Por qué les digo, por qué les pongo esta expresión, muchachos? ¿O por qué les digo esto? Keynes se dio cuenta precisamente que en el contexto de la crisis de 1929, muchachos, a pesar de que la gente había perdido sus empleos, a pesar de que la gente no tenía dinero, buscaba la manera de seguir comiendo. Recuerden que nosotros no somos Estados Unidos y vamos a dar gracias en este aspecto que no estamos en Monterrey, en el norte. ¿Por qué? Porque ahí sabemos que el clima es extremoso y cuando hace frío y cuando hace calor, literal. Si hace frío se congelan, si hace calor, literalmente es eso el infierno y si llueve se inunda, ¿no? O sea, es muy extremoso el clima en el norte. Ahora, ¿por qué les digo esto? La crisis del 29 no duró un año, muchachos. Inicia en 1929, pero más o menos las señales de recuperación económica, muchachos, se dan hasta que Estados Unidos, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a producir armamento militar y ya después que Estados Unidos mete su cuchara y empieza a gastar dinero, perdón por la expresión, pero a lo bestia, es ahí, muchachos, cuando podemos hablar de una economía de este tipo. Pero en aquel entonces, muchachos, la gente estaba en crisis y no se quedaba sin comer. Muchachos, ese consumo no dependía del nivel de ingreso de las familias. De alguna manera encontraban la manera de seguir comiendo, de alguna manera encontraron la manera de seguir vistiéndose, de alguna manera encontraron la manera de seguir teniendo un lugar en donde vivir. Vamos a ponerlo así, piensen en un contexto más actual, muchachos, piensen en las personas que viven en situación de calle. No estoy diciendo que coman 3 veces al día, muchachos, no estoy diciendo que su nivel de alimentación sea el mejor, tampoco estoy diciendo que usen las mejores prendas de vestir, ni que vivan en una casa con todos los servicios. Las personas en condición de calle, muchachos, ¿buscan la manera de conseguir alimento, sí o no? Sí. Sí. ¿Se Sí. visten, sí o no? Sí. Sí. Entre comillas, muchachos, ¿buscan a dónde vivir, sí o no? Sí. ¿Depende de su nivel de ingreso? No. Sí. ¿Sí? Sí. 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 ¿Sí depende del nivel de ingreso, dónde vivan, lo que vistan y lo que comen? Claro, Sí. por supuesto. ¿Por qué? Porque entre más ingreso tienen, mejores oportunidades tienen y viceversa. Pero a lo que voy, hijo, es, piensa en esas personas en condición de calle. A lo que voy es, mi pregunta es, ese consumo que generan al vivir en una situación de calle, donde lo que comen, lo que visten, donde viven, pensando en exactamente, y que es una persona que vive en situación de calle, en una situación vulnerable, depende de su ingreso lo que está comiendo, muchas veces comen de la basura. Sí, claro. Ahora, O de lo que le regala a la gente. o lo que les regala la gente. Ojo, muchachos,
¿A qué me refiero con que no depende de su nivel de ingreso? El ingreso, muchachos, se obtiene de desempeñar una actividad productiva. Ajá. Por lo tanto, el mendigar, el pedir limosna, ojo, no implica, muchachos, que ellos tengan un trabajo y que estén desempeñando una actividad productiva. Por lo tanto, no se le puede llamar ingreso. Ajá. Ahora, con base en esto, muchachos, ¿qué dice Keynes? Bueno, de alguna manera, muchachos, vamos a dejarlo en términos muy simples, muy llanos. Nosotros vamos a tener ese nivel de consumo que nos va a caer del cielo, sin importar si ganamos mucho, si ganamos poco, nosotros vamos a buscar la manera de consumir. Es el consumo básico. Piensen en su canasta de consumo básica: leche, pan, frijoles, huevo, tortillas, aceite, jabón. Todo ese consumo, muchachos, que se considera dentro de una canasta básica va a ser nuestro consumo autónomo. Y el consumo que va a depender, muchachos, de esta C minúscula. No sé si se distinguen mayúsculas y minúsculas con mi letra toda fea, muchachos, pero esta propensión marginal a consumir precisamente va a depender de nuestro nivel de ingreso. Cuando ustedes investigaron, muchachos, lo más seguro que les aparecía es que es la variación en el consumo a partir de la variación en el ingreso, muchachos. Si aumenta nuestro ingreso, ¿qué va a pasar con nuestro nivel de consumo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Eso es lo que nos dice esta propensión marginal a consumir. Y esta propensión marginal, muchachos, tiene ciertas características. Las características son que va a ser mayor a 0, pero estrictamente, muchachos, menor a 1. Esto se debe a que los individuos, por mucho que hagamos, muchachos, una pequeña fracción de nuestro ingreso se destina al ahorro, además de que no estamos pensando en un solo individuo, sino que estamos pensando en el conjunto de individuos de un país, muchachos. En México vamos a verlo así: las personas que viven en condiciones de extrema pobreza, y nosotros que ya somos pobres con ingresos altos, muchachos, porque esa es la nueva categoría. ¿Quién va a ahorrar, muchachos? ¿Nosotros ahorramos o ahorran los que tienen más ingresos? Nosotros, ¿no? Nosotros, ok. ¿Qué va a pasar con esta idea, muchachos? Ajá. Que en el conjunto de la economía, muchachos, va a haber los países más desarrollados tienden a ahorrar más. Los países en vías de desarrollo y atrasados, muchachos, su propensión marginal a consumir, es decir, de todo el ingreso de un país, muchachos, casi todo se gasta. ¿Sí queda claro? ¿O no? Sí, mi. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué estamos definiendo? El ingreso disponible. ¿Qué es mi ingreso disponible? Es lo que estoy ganando, la riqueza que se genera en este país, el Producto Interno Bruto, más las transferencias que le van a dar a los individuos, menos los impuestos, muchachos. Y aquí vamos a simplificarlo mucho comparado, en el caso de los financieros, lo vamos a simplificar mucho con respecto a lo que ustedes ven en sus materias de conta, muchachos. Viva la economía, nosotros con entender qué son los impuestos es más que suficiente, que los contadores se encarguen de cobrarlos. ¿En qué sentido, muchachos? Para nosotros vamos a tener dos tipos de impuestos. Nuestra función de impuestos va a ser, muchachos, los impuestos autónomos y esta T minúscula que depende del nivel de ingreso. Acuérdense que Y es ingreso. ¿Qué son los impuestos autónomos? Aquí se los estoy poniendo, muchachos. Los impuestos autónomos son aquellos impuestos que no dependen del nivel de ingreso. Si lo quieren ver como un ejemplo, muchachos, estos impuestos autónomos serían el IVA, los IEPS. No importa qué tan ricos o qué tan pobres seamos, muchachos, los tenemos que pagar. ¿Están de acuerdo que si yo voy al Oxxo y compro papitas y todo lo que se me ocurra, voy a tener que pagar IVA y además voy a tener que pagar IEPS?
Al del Oxxo y en el ticket, muchachos, no les importa si yo vivo en las Lomas de Chapultepec o vivo en Azcapotzalco, ¿no? A ellos no les importa, me van a cobrar mis impuestos. Si es que vivo en Azcapotzalco, ¿no? Entonces, a ellos no les importa, muchachos, me van a cobrar mis impuestos. O no les importa, muchachos, si entra, volvemos al ejemplo, no importa si entra una persona en condición de calle, ¿no? O sea, ellos van a agarrar y se agarran unas papas, no importa si trae 10 pesos, ¿no? Si el producto cuesta 10 pesos, le van a desglosar su IVA y su IEPS. ¿Estamos de acuerdo? No importa de mi nivel de ingreso. En cambio, muchachos, este término de aquí, esta TY, esta T minúscula por el ingreso, son nuestros impuestos directos. Aquí si lo quieren ver como ejemplo, sería el ICR, el impuesto sobre nóminas, el impuesto sobre las herencias. ¿Por qué? Porque en función de lo que yo gane, muchachos, de mi nivel de ingreso, me van a cobrar los impuestos. Esa va a ser la única definición, o perdón, la única diferencia que vamos a hacer nosotros entre impuestos directos e impuestos indirectos. O lo que quieren ver así, impuestos autónomos e impuestos proporcionales al ingreso. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Ok. Yo tengo una duda, maestra. Dígame, hijo. En la fórmula de arriba de C igual a consumo autónomo más consumo, ¿qué operación se hace con el ingreso disponible? ¿Está multiplicando? Sí, aquí es una multiplicación, hijo. Ahora sí que no se hace de manera explícita, pero implícitamente la propensión marginal a consumir va a multiplicar a tu ingreso disponible. Si yo me pongo a desagregar todas nuestras ecuaciones, ¿puedo cambiar de pantalla, muchachos? Sí. Sí. Me agrego una hoja. ¿Qué vamos a tener nosotros? Lo que nosotros tendríamos, a ver, es Israel. Ajá. ¿Qué vamos a tener nosotros, Israel? Si yo sustituyo mi ecuación, voy a tener consumo, mi función de consumo, el consumo autónomo más mi propensión marginal a consumir que multiplica al ingreso disponible. No era lo que teníamos arriba. Voy a ir despejando cada uno. Consumo, así que aquí va el igual, consumo autónomo, C por YD. ¿Y quién era el YD? El ingreso más las transferencias menos los impuestos. Yo tenía que estos van a ser impuestos, entonces esto va a ser consumo más C por Y más TR, es decir, las transferencias. Cuando vean una variable con esta barrita, muchachos, son variables autónomas, es decir, que no dependen del ingreso, más los impuestos autónomos, más los impuestos que dependen del nivel de ingreso. Cierro esto, déjenme cambiarla aquí, esto es corchete. Y entonces hago mis operaciones todo bien bonito. Consumo autónomo más, voy a multiplicar todos y a eliminar los paréntesis. Propensión marginal más por menos, esto me va a dar mi propensión marginal a consumir, muchachos, que multiplica el ingreso, más mi propensión marginal a consumir, que multiplica mis transferencias, muchachos, menos la propensión que multiplica mis impuestos autónomos, menos mi propensión que multiplica a los impuestos directos por el ingreso. Todo esto es lo que nos está diciendo nuestra función de consumo. ¿Sí queda claro? Por eso nosotros ahorita vamos a agrupar y todo esto, pero a partir de aquí, muchachos, nosotros estamos desglosando nuestra función de consumo. ¿Qué nos dice esta función de consumo? El consumo de un país va a depender de ese consumo autónomo, aquel que no va a depender de nuestro ingreso. Va a depender de los, del ingreso de los individuos. Entre más ganen, ¿qué tanto van a consumir? Dependiendo su nivel de ingreso. Eso es lo que nos dice esta parte. De las transferencias que nos realiza el Estado, muchachos, pensemos que ustedes tienen su beca Benito Juárez, muchachos. ¿Qué parte de esas becas
ajá, ustedes van a destinar a su consumo. Pero estamos hablando de toda la economía del país. A todo ese consumo, ¿cuánto le vamos a quitar, muchachos? ¿Cómo se va a ver afectado ese consumo, muchachos? Por los impuestos indirectos. ¿Y cómo se va a ver afectado ese consumo? Por los impuestos directos, es decir, lo que nos quitan a nuestro ingreso. ¿Sí queda claro ahora sí? ¿Un poquito más? Sí, maestra. Ok. Gracias. No de qué, hijo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahora sí puedo cambiar, hojita, o me espero tantito. No, tantito, me espere. Claro que sí. Ahora sí, ya, muchachos. Ya, mis ahora sí. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Partiendo de esta función de consumo toda desagregada, ¿qué vamos a tener? Vamos a ver la propensión media a consumir, que era lo que me preguntaban hace un ratito, que no quedaba muy clara que era la propensión media a consumir. Así como tenemos la propensión media, la propensión marginal a consumir, muchachos, que es la variación en el consumo a medida que aumenta nuestro ingreso disponible, muchachos, tenemos nuestra propensión marginal a ahorrar. Por cada peso que yo gane, muchachos, ¿cuánto de ese peso voy a destinar al ahorro? Eso se le llama propensión marginal al ahorro. Ustedes de seguro lo que encontraban por ahí en algunas notas, muchachos, era que la propensión marginal al ahorro, propensión marginal, ese es ahorro, muchachos, es igual a 1 menos C. ¿Qué es este 1 menos C, muchachos? Este es todo mi ingreso, vamos a suponer que el 1 es nuestro ingreso y la C, muchachos, es nuestra propensión marginal a consumir. Si yo gano, y se dice marginal, muchachos, porque es por cada unidad monetaria. Esto se conoce como análisis marginalista, muchachos. Si aumenta mi ingreso en 1 peso, de ese peso, ¿cuánto voy a destinar al consumo y cuánto voy a destinar al ahorro? Eso es lo que me está diciendo esta propensión marginal al ahorro. Es la propensión marginal al ahorro. De cada unidad monetaria del ingreso, ¿cuánto se destina al ahorro? Y esto es importante, muchachos, ¿por qué? Porque Keynes denotaba, les decía, vuelvo a hacer hincapié, que Keynes estaba en el contexto de la crisis de 1929 y se dio cuenta de una cosa. Las personas de bajos ingresos, muchachos, se gastaban todo su ingreso, no ahorraban nada, pero a medida que iba aumentando su nivel de ingreso, ¿qué creen que pasaba con el ahorro? ¿Iba a aumentar o iba a disminuir o se seguía comportando igual?
Fíjense lo que les estoy diciendo. Las personas que eran de ingresos bajos no estaban ahorrando, se estaban gastando todo su dinero. Pero las personas que tenían o que comenzaban a tener ingresos mayores, muchachos, comenzaban a ahorrar. Ajá. Entonces, Keynes, a partir de esto, define que el ahorro va a ser un lujo. Ajá. Es un bien de lujo. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, mi. ¿Sí? Seguros. Con base en esto, muchachos, ahora sí que con base en esta definición de la propensión marginal al ahorro, Keynes decía, bueno, voy a tomar la propensión media a consumir. ¿Qué decía Keynes? La propensión media a consumir es un promedio, muchachos. Propensión, ¿cuánto voy a consumir? A partir de un ingreso o de un consumo medio. Pues eso dice media. ¿Qué vamos a tener en este caso? ¿Cómo se obtiene esta propensión media a consumir? La propensión media a consumir es igual a mi función de consumo. ¿Quién es mi función de consumo? Consumo más C por Y de entre el nivel de ingreso. Esta es mi ecuación, muchachos. Lo voy a hacer parte por parte. Este es mi consumo autónomo, acuérdense. Si yo divido este consumo entre esta variable, ¿la puedo dividir, muchachos, o dejo el mismo término? Díganme, ¿puedo dividir C entre Y? Dejo el mismo término. Diferentes. Exacto, entonces dejo el consumo autónomo entre el ingreso disponible. Y ahora voy a hacer la división de este término con este término. ¿Qué va a pasar aquí, muchachos? Ingreso disponible entre ingreso disponible, ¿cuánto me da? 1. 1. Entonces, me va a quedar la unidad y la dejo aquí. ¿Qué vamos a...? Yo no puedo eliminar esta YD, ¿están de acuerdo? ¿Qué me va a quedar, muchachos? Que a medida, tal cual, a medida que aumente el ingreso, es más, estoy poniendo mal esta operación, muchachos, porque estoy ampliando todo mi denominador. Permítanme un tantito. Goma más grande. Teníamos que esto era C entre YD más mi C minúscula. Mi propensión marginal a consumir. ¿Qué va a pasar, muchachos? Que a medida que aumenta el ingreso, ¿qué le pasa al consumo autónomo, muchachos? ¿Aumenta o disminuye? Fíjense, si este comienza a crecer y el consumo, ojo, es el consumo autónomo, muchachos, el que no depende de nuestro nivel de ingreso. ¿Qué va a pasar con este consumo autónomo? ¿Va a ser más grande o más chiquito? Más grande. ¿Seguros? A medida que aumenta su ingreso, este consumo, esta operación, vamos a poner lo que tú tienes 500, vamos a ponerle números, y tú ganabas 50 pesos. Mi cociente va a ser 10, ¿no? Pero ahora tú tienes 500 y ahora ganas 1000. ¿Cuánto me va a dar aquí? ¿Qué está pasando? Está aumentando mi ingreso. El consumo sigue siendo el mismo. ¿Qué está pasando con esto? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Está disminuyendo. Está disminuyendo. ¿Qué decía Keynes con esta propensión media a consumir, muchachos? Que a medida que aumenta nuestro ingreso, muchachos, hay una convergencia hacia C minúscula. Es decir, que iba a llegar un momento, muchachos, en que nuestro ingreso aumentaba tanto respecto a nuestro nivel de consumo autónomo que se acababa comportando como esa propensión marginal a consumir.
¿Sí queda claro esto? ¿Sí, muchachos? Sí, Miss. ¿Sí? Ahora, ¿por qué era tan importante esta bandeja? ¿Alguien iba a hablar o a preguntar algo? No escucho. ¿Alguien preguntó en el chat? Ujú. Entonces, ¿qué vamos a tener de esto, muchachos? Ujú. Que Keynes decía que conforme aumentaba el ingreso, nosotros íbamos a disminuir nuestro consumo. La pregunta es, ¿esto sucede así? No. No. Entonces, ojo, ahora sí que este comportamiento, muchachos, este comportamiento que denota Keynes solamente se da en el largo plazo, pero en el largo plazo parece que no disminuye. Y esto es importante, muchachos, sobre todo ahora sí tal cual, para sus compañeros de finanzas. ¿En qué sentido? ¿En qué momento los individuos tomamos esas decisiones entre consumir y ahorrar? Ojo, muchachos, entendiendo el ahorro como destinar nuestro dinero a activos financieros que nos generen un ingreso adicional, una ganancia, ¿no? O como usted, ahora sí que un pago de tasa de interés. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Lo voy a poner tal cual contexto. Uh-huh. Sin embargo, ahora sí lo voy a poner. Sin embargo, ajá, la función de propensión media a consumir es una función útil para periodos largos. Y vamos a ponerle relativamente largos porque acuérdense que Keynes decía que en el largo plazo todos estábamos muertos. Ajá. Coma, pero que en el corto plazo presentaba errores. Uh-huh. Y por lo tanto no disminuía conforme aumentaba el ingreso. Uh-huh. De manera, muchachos, que a partir de esto vamos a tener que se llega a la conclusión, muchachos, de que nosotros vamos a planificar el consumo. Ahorita se los pongo. Me espero tantito para que copien o puedo cambiar. Espere, Miss. Claro que sí. No, sí, muchachos, claro que sí. Yo espero. ¿Qué pasó?
Ya, Miss. ¿Ya? ¿Todos, muchachos? No, Miss, no. Espérame tantito. Más, un poquito más. Sí, hijo. Ustedes me dicen, chicos. Yo ya, Miss. ¿Ya? ¿Todos ya? Ya. ¿Ya? Ok. Ujú. Ya. ¿Qué va? Ahora sí. Recuerden, muchachos, que si algo les llega a faltar o algo, de todas maneras, ustedes en su contenido semanal, tienen los videos y tienen las pantallas por cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Para que no entren en pánico. Ajá. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Lo que yo les decía hace un momento y lo voy a poner con texto tal cual, porque si no queda todo horrible. Lo que nosotros vamos a tener, muchachos, es que la función, ujú, con base en lo anterior, ahora sí tal cual, con base en lo anterior, ajá, vamos a tener que la función de consumo keynesiana, es estática. ¿Mm? Y en la vida real, la gente planifica, bajo el supuesto de que somos entes racionales, muchachos, planifica el consumo de manera que busca obtener la mayor utilidad posible dados los ingresos que posee. ¿Mm? Esta materia ustedes no la llevan, muchachos, nada más vamos a hacer una pequeña mención. ¿Qué pasa con los individuos? Esto lo ven sus compañeros los economistas lo ven en microeconomía avanzada y se llama teoría del consumidor. ¿Qué va a pasar con nosotros, muchachos, como consumidores? Lo que nosotros vamos a querer, muchachos, es que si yo gano 5 pesos, muchachos, voy a tratar de sacarle el mayor provecho a mis 5 pesos en función, muchachos, de los precios que me da el mercado y de los bienes que estoy consumiendo. Como es difícil, muchachos, más bien imposible, representar o darle un calificativo a la felicidad, muchachos, lo que se hace en economía es hablar de la utilidad y entendiendo la utilidad como la satisfacción que le da a un individuo consumir ciertos bienes. ¿Por qué hablamos de utilidad y no de felicidad, muchachos? Porque la felicidad, y aún así estamos hablando de elementos difíciles de cuantificar. ¿Cómo mido la felicidad? Ojo, y no estoy hablando del indicador del peje. Ajá. ¿Cómo mido la felicidad? Por cómo satisfaces tus necesidades. Pero eso no eso lo hace feliz. Es más, vamos a ponerlo así, hijo. Israel, yo te invito a cenar.
Yo te voy a invitar a cenar ahorita y te voy a invitar a cenar a un restaurante súper caro. Ajá, de esos súper nice. ¿Eres feliz o eres infeliz? ¿O qué tan feliz eres? ¿Qué tan feliz sería si yo ahorita le digo, Isra, lo invito a cenar y es un restaurante súper lujoso y yo voy a pagar toda la cuenta? ¿Qué tan feliz sería? Están cerrados, profesora. ¿Mandé? No No, importa. no. Ya sé que están cerrados, pero estamos en la ciencia de los supuestos. Acuérdense que los economistas nos la pasamos suponiendo. A ver, ¿qué pasaría? ¿Que lo haría feliz, lo haría infeliz? Dice Miss, no tengo ganas de salir a cenar con usted. ¿Qué me diría? Nada más, pónganlo así, muchachos. ¿Qué tan felices los haría? A lo mejor alguien me dice, Miss, a mí no me interesa. Habrá alguien que me diga, sí me interesa y me hace póngale una calificación de 10. Habrá de uno de ustedes que me diga de 2, ¿no? Entonces, muchachos, es muy difícil medir la felicidad. Entonces hablamos de niveles de satisfacción y de la utilidad. Ojo, muchachos, no es lo mismo utilidad que felicidad. ¿Y qué tan útil me hace consumir ese tipo de bienes? ¿Sí queda claro ese concepto? Sí. Partiendo Sí. de esto, muchachos, ¿qué vamos a tener? Que nuestros ingresos, muchachos, van a depender en un periodo T, en el presente. Vamos a tener que en el presente nuestros ingresos van a ser lo siguiente. Y subíndice T va a ser igual a Y L minúscula T más R minúscula A subíndice T. Ahorita les pongo qué significa cada una de estas variables, donde T es igual, va desde 0 hasta N. ¿Qué estamos diciendo aquí, muchachos? El ingreso, mi ingreso en el periodo 0, vamos a ponerle numerito si quieren verlo así, mi ingreso va a depender en el periodo 0 de lo que yo obtenga, de mis ingresos derivados del trabajo y de mis ingresos financieros. Entonces vamos a tener que YLT son mis ingresos derivados del trabajo mi salario y RA subíndice T, muchachos, son los ingresos derivados derivados de los activos financieros. Acuérdense que R, muchachos, también es tasa de interés. De manera, muchachos, que una vez que paguemos impuestos y todo y gastemos nuestro dinero, muchachos, el individuo va a ahorrar. Déjenme lo pongo aquí. ¿Cuál? El individuo ahorra si sus ingresos totales son mayores al gasto en consumo más el pago de impuestos.
Eso es lo que estaríamos teniendo, muchachos. De manera que nosotros en el futuro tendríamos, en el tiempo T+1, vamos a tener lo siguiente. A, mis activos financieros en T+1 son mayores mis activos financieros en T. Y esto implica ahorro. ¿Sí, muchachos? Vamos a ver ecuaciones en diferencia, pero nada más va a ser una pequeña aproximación. No se espanten, no va a venir esto en el examen. Bueno, sí y no, pero no viene el desarrollo matemático, así que no entren en pánico, No. pero sí necesito explicarles de dónde sale. ¿En dónde se perdieron? No, no digo que no ven, que no venga nada más. Que no venga nada en el examen, mis. Pásenos así. No, como creen. No, no se preocupen. Ustedes me dicen cuando terminen de copiar, muchachos, para poderles cambiar la pantalla. Miss, en la parte de hasta abajo es A subíndice T más L. +1, hija. Ay, perdón. Ah, T+1. Déjenme cambio la gomita porque está muy grande. T+1. ¿Qué significa? Esta se conoce, bueno, ustedes no así que mis niños de finanzas no lo ven, mi niño que es economista sí lo va a ver. Ajá. Esto lo vamos a ver y se va a conocer como función o elección intertemporal o función intertemporal de consumo. Ahorita lo voy a ampliar más, pero lo que te está diciendo, hija, es que en tu tiempo T+1, como ustedes lo ven cuando van capitalizando, si tú vas ganando más con respecto a lo que invertiste en un inicio, entonces tú estás ahorrando. Pero esto, muchachos, no lo hacemos en un solo periodo, lo hacemos en N periodos. ¿Sí queda claro? Entonces, lo que nosotros tenemos que ampliar nuestro panorama. ¿En qué momento vamos a elegir ahorrar? Y en qué momento vamos a elegir consumir. Por eso les decía, más allá de entender las ecuaciones, hay que entender en qué momento nosotros como individuos tomamos decisiones. Ahora sí, como dicen, viva que somos ciencias hermanas, y de la chamba de sus compañeros economistas, de ahí sale la interpretación que hacen ustedes como analistas financieros, y es cuando hacen las recomendaciones para decirle a sus clientes, bueno, ¿es momento adecuado para ahorrar o es momento adecuado para consumir? Dependiendo, ojo, del tipo de cliente que tengan. Recuerden que habrán individuos adversos al riesgo, amantes del riesgo o indiferentes al riesgo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Ya puedo cambiar o me espero otro poquito? yo ya terminé, Miss. ¿Ya? ¿Todos ya, Igual. muchachos? ¿Ya? Ok, voy a cambiar. No, espérame tantito. Todavía, ok. Ya, Miss. ¿Ya? Ok. ¿Qué vamos a tener de esta ecuación, muchachos? Si nosotros, nuestro ingreso, ¿en qué nos lo vamos a gastar? En el consumo. Lo que nosotros vamos a tener ampliando nuestro modelo en N periodos va a ser lo siguiente. Lo voy a hacer con letras muy grandotas para que se vea. Va a ser la sumatoria, muchachos, de S igual a 0 hasta N, N periodos, del consumo en T más S, en términos presentes, es decir, descontados 1 más la tasa de interés a la S, y esto va a ser igual, muchachos, a la sumatoria de S
igual a 0 hasta n del ingreso, perdón, déjenme borro esto. Pongo con otro color. Del ingreso salarial Y L T más S menos los impuestos TX, T más S, déjenme lo hago más grande, T más S, más 1 más R a subíndice T, esto viene descontado, 1 más R a la S. Esta ecuación, muchachos, se conoce como elección intertemporal. Y lo que me está diciendo, muchachos, es que el consumo, acuérdense que cuando yo pongo esta operación, lo estoy haciendo valor presente o valor futuro, muchachos. Los de finanzas, a ver, cuando yo calculo un valor presente, ¿lo descuento o lo voy acumulando? Aquí, ¿qué estaría haciendo? ¿Calculando valor presente o valor futuro? Valor presente. Valor presente. ¿Qué me está diciendo esta ecuación, muchachos? Se ve muchas letritas, pero es sencilla. ¿Qué me está diciendo? El consumo, en el tiempo que yo decida considerarlo, muchachos, ya descontando mis periodos, ese va desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta n. El consumo va a depender de los ingresos que acumule el individuo menos esos impuestos, descontándole lo que nosotros estamos perdiendo de intereses. Muchachos, acuérdense que si yo no ahorro mi dinero, estoy renunciando a las ganancias que me daría un activo financiero. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Cuál es el costo de tener su dinero abajo de la cama, muchachos? La inflación te ¿Que come. se devalúa? Ojo, hay que tener cuidado con ese término de devaluación. La devaluación, muchachos, se da bajo un esquema de tipo de cambio fijo. Lo que nosotros tendríamos sería una subvaluación del tipo de cambio, es decir, que pierde valor nuestro dinero. Que pierde valor nuestro dinero por la inflación. ¿Y por qué otra cosa, muchachos? Si yo no meto mi dinero en un esquema de inversión, si no ahorro en CETES, muchachos, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy dejando de percibir? A ver otra vez cómo. Si yo no ahorro mi dinero, si yo agarro mi dinero y lo meto abajo del colchón, Sí. ¿qué estoy dejando de percibir? Intereses. ¿Interés? Estos intereses, muchachos. Por eso estamos calculando el valor presente de estos activos, más, y ahora sí, lo que estaría ganando por capitalizar mis activos. ¿Sí queda claro? Eso es lo que me está diciendo mi ecuación. El consumo va a depender de lo que tú tienes, considerando que estás perdiendo dinero para comprar, más lo que va a depender de la tasa de interés y los activos. Aquí esta elección intertemporal me va a decir en qué momento voy a decidir consumir y en qué momento voy a decidir, muchachos, voy a decidir cómo ponerlo, en qué palabras, en qué momento decido ahorrar, tal cual. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación de elección intertemporal. Ahorita lo vamos a ver con dos periodos. No se preocupen, ahora sí que la parte aquí es ponerles la ecuación, que la vean de dónde sale, pero no se la tienen que aprender, que no cunde el pánico. Ahorita lo vemos. Esto es un poco más teórico, muchachos, pero no está tan difícil. Ahorita lo vemos. Voy a empezar a escribir en lo que ustedes copian su ecuación toda fea. Dicen, pues sí, está fea. Lo que vamos a tener es esto. Perdón.
¿Qué vamos a tener? El modelo supone que un individuo vive solamente 2 periodos. Sus ingresos dependerán de 1 y el 2. Voy a simplificar aún más la economía, muchachos. No hay gobierno ni sector externo. De manera que el individuo solo decide entre consumir y ahorrar. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Ahora sí, ¿qué me está diciendo este modelo de consumo y ahorro? Y ya metiendo el tiempo. Me está diciendo que en el tiempo nosotros vamos a vivir 2 periodos, muchachos. Hoy cobramos, mañana nos gastamos el dinero y nos morimos. Así. Ese es el supuesto de este modelo. Por eso estamos hablando de 2 periodos. Entonces nos dice, en el tiempo 1, en t igual a 1, muchachos, vamos a tener lo siguiente. Mi ingreso, yo lo voy a destinar entre 2 cosas. Consumir o ahorrar en el tiempo 1. ¿De qué va a depender que yo decida gastarme todo mi dinero o de qué va a depender que yo decida ahorrar todo mi dinero? Si mi S, muchachos, es mayor, si S es mayor a 0, se ahorra. Si S es menor que 0, nos endeudamos. ¿Se acuerdan cuando veían economía de la empresa, muchachos? Dicen, no me acuerdo, mis. ¿Por qué les digo esto de economía de la empresa? En economía de la empresa ven un poquito estas ecuaciones, ¿no es cierto? O en macro básica. ¿Qué les decían? El individuo tiene su ingreso y debe de tomar una decisión. O se gasta su ingreso o lo ahorra. Si nosotros decidimos ahorrar, muchachos, estoy sacrificando consumo presente por consumo futuro. ¿Qué estoy haciendo? Hoy yo no me voy a comprar el PlayStation 5, voy a ahorrar para comprarme mañana el PlayStation 6. Vamos a suponer que así de rápido es la evolución en esta cosa de las consolas. Si yo decido endeudarme hoy para comprar la PlayStation 5, muchachos, mañana yo no me voy a poder comprar la PlayStation 6. ¿Por qué? Porque estoy renunciando a ese ingreso. ¿Ya se acordaron de esa toma de decisiones? El ahorro, muchachos, implica sacrificar consumo presente para poder consumir más en el futuro. Si yo decido consumir más en el presente, muchachos, estoy sacrificando mi consumo futuro. ¿Por qué? Porque yo estoy consumiendo más de lo que debería de consumir, me estoy endeudando y yo voy a tener el mismo ingreso mañana. Si tengo que pagar mis deudas, muchachos. A ver, díganme. Si yo tengo que pagar mis deudas, muchachos, el día de mañana, ¿voy a consumir lo mismo que hoy o tengo que consumir menos? Consumir menos. Tengo que consumir menos. Eso es lo que me está diciendo, muchachos, esta primera ecuación. Así de simple, muchachos, eso es lo que me está diciendo. ¿Qué va a pasar con tu nivel de ingreso y con el consumo de mañana? Dependiendo de tus decisiones, si vas a ahorrar o te vas a endeudar. ¿Sí queda claro, muchachos, hasta aquí? ¿O no?
Sí, Más o menos. maestra. Más o menos. ¿En qué no le entiende, hijo? Dígame. Es que bueno, no es que no le entienda, sino que como que no lo estoy sabiendo interpretar. O sea, como que no le estoy, ¿cómo le diré? Tomando sentido. Tomando sentido. Ok. ¿Qué te estoy diciendo aquí, hijo? Tú tienes un ingreso, tú ganas 100 pesos. Ajá. De tus 100 pesos tienes que repartirlos. Ujú. Te gastas tu dinero comprando tu consumo, hablando de consumo de todo lo que tú compras, ropa, zapatos, despensa, ese es tu consumo, o decides ahorrarlo. Ajá. ¿De qué van a depender tus decisiones de ahorro? Si tú ahorras, vas a poder consumir más o consumir menos mañana. Más. Más. Y si tú te endeudas, ¿qué va a pasar con tu nivel de consumo el día de mañana? Disminuye. Disminuye. Esta decisión de ahorro va a depender de las tasas de interés. Por eso lo estoy poniendo así. Hasta aquí. Ahora sí ya quedó más clarito, hijo. Ya, un poquito más. Sí, ya. Eso es lo único que me está diciendo esta ecuación. En el tiempo 1, tú la única decisión que tienes que tomar es consumir y ahorrar. Si tú decides ahorrar, vas a poder consumir más mañana. Pero si decidiste endeudarte, vas a consumir menos mañana. Eso es lo que me está diciendo esta primera ecuación. ¿Sí? Sí, profesora. Ya que ahora sí ya un poco más claro. Sí, ya. No, yo lo interpreté mal. Ok. ¿Puedo cambiar la pantalla o me espero tantito? Puede cambiarla. ¿Todos? Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener en el periodo 2? En el periodo 2, acuérdense que nada más vivimos 2 periodos. Ajá. En el periodo 2, mi restricción va a ser la siguiente. Así. Periodo 2, la restricción es el consumo en el periodo 2, va a depender del ingreso que yo gane en ese periodo, muchachos, más lo que yo decidí ahorrar. En este caso lo que estoy poniendo, muchachos, es que nosotros vamos a ahorrar. Ajá. Si se despeja voy a tener, muchachos, que S va a ser igual. Voy a poner mi ecuación 1. ¿Qué tenía? En ecuación 1. Y1 es igual a C1 más S. Despejo S. S es igual, el ahorro va a depender del ingreso menos el consumo 1. Esta ecuación la voy a sustituir aquí, muchachos. Esta la sustituyo aquí. Es lo que me está diciendo. De manera que el consumo en el periodo 2 va a depender del ingreso 2 más 1 más R por S. ¿Quién es mi S? Y1 menos C1. Voy a dividir todo entre mi tasa de interés. Divido ambos lados de la ecuación. No se preocupen, esto es nada más meramente desarrollo matemático para que vean de dónde salen las cosas. Entre 1 más R. Este se conoce como normalización de las ecuaciones, muchachos.
De manera que me va a quedar C2, 1 más R igual a Y2 entre 1 más R más Y1 menos C1. Y voy a agrupar términos semejantes. De un lado voy a dejar el ingreso, muchachos. De este lado voy a tener Y1 más Y2, 1 más R. Son estos términos, muchachos. Este estaba restando, pasa sumando. Me va a quedar C1 más C2, 1 más R. Y esta, muchachos, va a ser mi restricción intertemporal. ¿Qué pasa con esta restricción intertemporal? Que a partir de ella, muchachos, voy a tomar mi decisión de consumo y ahorro. ¿Qué me va a decir? Si mi tasa de interés es baja, muchachos, me conviene endeudarme en el presente, para pagar mi deuda en el periodo 2. ¿Qué me está diciendo? Si yo por pedir 1,000,000 de pesos voy a pagar 5 centavos, muchachos, ¿me conviene endeudarme, sí o no? Sí. Sí, porque estoy pagando muy poquito de intereses. Entonces, ¿cómo va a ser mi nivel de consumo en el presente? ¿Alto o bajo? Alto. Pero ¿qué va a pasar con mi periodo el día de mañana? Con mi consumo en el periodo 2, ¿cómo va a ser? ¿Bajo o alto? Menor. Eso que ustedes me acaban de decir así de simple, eso lo representamos matemáticamente con esta ecuación intertemporal de 2 periodos. Por eso les decía, es importante desde el punto de vista financiero, muchachos, entender esto. ¿Por qué? Porque ustedes como asesores financieros, que la gran mayoría es lo que quieren hacer, trabajar de corredores de bolsa, trabajar en casas de valores y todo esto, pues les toca tarde o temprano armar portafolios de inversión. Y lo que ustedes deben de saber hacer, muchachos, es decirle, ahora sí que aquí lo estamos haciendo de una manera muy simple, muchachos, pero lo que estamos diciendo es, en función de tus ingresos, señor cliente, y de las tasas de interés, yo te recomiendo que hoy tú pidas dinero prestado. Sí, te vas a endeudar. Sí, pero todo tu consumo ahorita va a ser más barato. ¿Por qué? Mañana vas a consumir menos, sí, pero te conviene porque las tasas de interés son bajas. Te conviene pedir créditos al consumo, si lo ven así. Si la tasa de interés es alta, entonces olvídate de pedir esos créditos al consumo. Te conviene entonces mejor ahorrar para tratar de incrementar nuestros ingresos y que tú puedas consumir más en el futuro. ¿Sí queda claro, muchachos, cómo opera esta restricción intertemporal? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Copien esto y ahorita lo vemos con una gráfica que es más sencillo. Ay, no sé si sea más sencillo la gráfica, Miss, pero está bien. Dice, ustedes ténganme, van a ver que la gráfica está más bonita. Bueno, confío en usted. Ustedes ténganme fe.
Ustedes me dicen, chicos. ¿Ya? Yo ya. ¿Ya? Todos, ok. ¿Qué vamos a tener de manera gráfica? Hasta aquí ya nada más para terminar esta gráfica y cerrar esto, y la clase que viene vemos cuando tomemos decisiones a futuro con la tasa de interés, cuando cambia la tasa de interés. ¿Qué vamos a tener aquí de manera gráfica, muchachos? Ahora sí, voy a dibujar mi plano cartesiano. Lo voy a hacer bastante grande para que no haya problema. Y lo que voy a tener aquí, muchachos, no van a ser mis ingresos, sino van a ser mis decisiones de consumo. En el eje de las Y va a ir el consumo en el periodo 2 y en el eje de las X va a ir mi consumo en el periodo 1. Voy a tener una restricción, una línea recta. Ajá. Y esta línea recta, muchachos, va a ser mi restricción intertemporal, la que pusimos hace ratito con ecuaciones. Esta va a ser mi RPI, es decir, mi restricción presupuestaria intertemporal. Y voy a colocar, muchachos, algo que se conoce como curva de indiferencia. Les decía ahora sí que son principios microeconómicos que lleva la teoría macroeconómica, muchachos. Esta curva de indiferencia, ustedes la llegaron a ver de manera muy general en economía de la empresa. Yo sé que ya tiene mucho. Pero esta curva de indiferencia, muchachos, representa un nivel de utilidad, lo que les decía, entre comillas, qué tan satisfecho estoy o qué tan feliz estoy con el consumo que yo realizo. Ajá. Y el principio de optimización, muchachos, que rige estas restricciones es que en el punto donde sea tangente, ahora sí que a ojo de buen cubero, donde sea tangente mi curva de utilidad con mi restricción presupuestaria, muchachos, en ese punto, aquí exactamente en este puntito donde hace tangencia, en ese punto, muchachos, está mi óptimo. ¿Qué estamos obteniendo aquí? En este punto, muchachos, así tal cual, lo que me está diciendo este modelo es que yo quiero consumir aquí. Este es el nivel de consumo que yo quiero realizar. Ajá, ¿estamos de acuerdo? Yo quiero consumir en el punto C1 asterisco. Pero por X o Y razón, muchachos, resulta que mi nivel de ingreso, y mi nivel de consumo se encuentran aquí. Yo estoy ganando aquí Y1. Ajá. Yo estoy ganando Y1, pero quiero consumir C1. ¿Sí queda claro este primer pedacito de mi gráfica, muchachos? Yo gano esto, pero quiero consumir hasta acá. ¿Qué voy a hacer? Ajá. Si la tasa de interés es baja, muchachos, ajá, ¿qué va a pasar? En este caso, todo este pedacito de aquí, todo esto de aquí, muchachos, va a ser deuda. Todo esto, lo de aquí adentro, es deuda. ¿Y qué va a pasar con mis decisiones de consumo? Bueno, pues aquí yo estoy consumiendo C1 y C2. Ahí estoy encontrando mi óptimo. Mi óptimo me dice, tú debes de consumir aquí. Eso es lo que me dice la teoría. El problema es que yo estoy ganando esto. ¿Qué voy a hacer si las tasas de interés son bajas? Si las tasas de interés son bajas, muchachos, yo me voy a endeudar en el presente, consciente que en el futuro, muchachos, mi nivel de consumo va a ser bajo y este va a ser mi nivel de ingreso. Y todo el ingreso adicional que yo perciba, muchachos, se va a convertir en pago. Eso es lo que me está diciendo. Todo esto, muchachos, todo lo que está en este triangulito es pago. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. ¿Cuál es lo que desea consumir? ¿El C1 o el C2? Ajá, a ver, aquí.
Lo que tú vas a hacer, hija, es que ganas este nivel de ingreso. Tú tienes Y1. Pero, ¿qué te dice tu análisis macroeconómico? Así tal cual. Te dice que para que la economía mexicana sea eficiente, tú debes de alcanzar niveles de consumo de 500 pesos al año. Vamos a dejarlo así. Tú, para que alcances el máximo potencial de la economía mexicana este año, debes de consumir 500 pesos. El problema es que tú ganas 300 pesos. ¿Qué hago yo para que puedas alcanzar este nivel de consumo? Voy a bajar las tasas de interés. Si las tasas de interés son bajas, ¿qué vas a hacer con los créditos al consumo? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Van a aumentar. Van a aumentar. Es más, muchachos, sin irnos a las tasas, sin pedir crédito al consumo, ¿qué va a pasar con su nivel de ahorro? Ustedes estaban ahorrando en CETES y les dicen que pasamos la tasa de CETES de 2.25 a 0.25. ¿Les conviene ahorrar o gastarse su dinero? Gastarlo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a gastar y van a alcanzar este punto. Lo que yo les ponía hace un momento en un inicio era, bueno, nos endeudamos, ya pedimos crédito. Estamos conscientes que lo tenemos que pagar. ¿Qué va a pasar? Que mi nivel de ingreso, este Y2, que es mi ingreso futuro, en función de mis ingresos capitalizados, yo voy a tener que destinar todo lo que supuestamente hubiera ahorrado, lo voy a tener que destinar a mi capacidad de pago. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me estaba diciendo mi ecuación anterior. Eso es lo que nosotros vemos con esa ecuación anterior. Lo voy a poner así, muchachos. Si las tasas de interés, esto se dice, si el presente, y en el presente las tasas de interés son bajas, voy a ponerlo entre paréntesis, es barato el presente, así se dice tal cual, muchachos, es barato el presente. Conviene endeudarse en el tiempo de manera que en el futuro, acuérdense que solamente vivimos 2 periodos, T más 1, tendré que disminuir el ahorro y el consumo para pagar mi deuda contraída en T. ¿Sí, muchachos? Conviene endeudarse en el tiempo T y aumenta. Perdón, muchachos. Perdón. Sí, buenas tardes. Sí, diga. ¿Quién? No, número equivocado. Perdón, muchachos. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Sí queda claro? Sí, maestra. ¿Seguros? Sí, ¿todos seguros, muy seguros o alguien no entendió? Todo bien. Conste. Ajá. Terminen de copiar o tómenle foto como ustedes gusten para que les pueda pasar lista y ya sean libres. Igual esta clase la va a poner en el Blackboard, ¿verdad, profesor? Ajá, hijo, ya sabe. Guardo video. Ajá, guardo video y se lo subo. Pero aquí literal, aquí lo que estamos diciendo es, voy a
Si el presente es barato en términos de la tasa de interés, muchachos, va a aumentar el consumo en el presente, ajá, pero en el futuro va a disminuir mi nivel de consumo y mi nivel de ahorro. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar, me endeudé. ¿Estamos claros? Es la decisión que siempre les ponen. Si yo consumo más en el presente, estoy sacrificando mi consumo futuro. ¿Por qué? Porque contraje deuda, muchachos, y se tiene que pagar. Eso es lo que me está diciendo esto, ¿sí? En función de unas tasas de interés bajas. Ahora sí ya quedó un poquito más claro. Sí, profesora. Conste. Ustedes me dicen cuando ya pueda quitar la pantalla. Ya, Miss. ¿Ya? Ok. Entonces voy a detener ya la grabación, muchachos. Ya detengo la grabación y les paso lista. ¿Les parece bien? Sí, acuérdense que si no me pueden